he encontrado este pasadizo por aquí al cual vamos a acceder. Mirad, es muy profundo. Aquí hay bastante caída, como podemos apreciar, y ahí abajo agua de nuevo. A ver si no me resbalo. Por aquí hay unas formaciones que son una pasada. Estas lastitas muy pequeñas, pero es que podemos apreciar las gotitas. Quería ver estas formaciones blancas que no sé lo que son, porque parece nieve invertida en el techo. Voy a darle al modo turbo y poner a prueba esos 12.300 lúmenes que tiene, que son increíbles. Mirad cómo se ilumina completamente todo. Se hace de día aquí dentro. Hola, buenas tardes. Pues hoy nos hemos venido a una cuevita que tengo por aquí detrás. Vamos a probar la linterna Guben X1 Pro, una pedazo de linterna que nos han enviado los amigos de Guben. Antes de entrar a probarla, vamos a ver brevemente las especificaciones de esta linterna y luego pasamos a la cueva. Bueno, pues estamos aquí, vamos a hacer la revisión de una linterna de los amigos de Guben que nos han enviado. Tenía muchas ganas de probarla y es ni más ni menos que este pepino de linterna, la Guben X1 Pro. Vamos a abrir la cajita. Aquí de primera nos encontramos con el manual de instrucciones. Vienen varios idiomas, uno de ellos español. Vamos a sacar la linterna, que si ya en la caja parece grande, es más grande que la imagen de la caja. Qué pedazo de linterna. Vamos a ver qué más contiene la caja. Aquí en su parte interior tenemos dos cajitas. Pone accesorios. Abrimos. Y esto es una pasada. Esto es un lanyard de Guben. Parece normal para amarrarlo aquí a la parte trasera de la linterna. Pero tiene una característica especial. Y es que si vemos aquí a los lados tiene dos clics. Que si los sacamos, apretamos y tiramos. Esto se quedaría en la linterna. Y tenemos un cable tipo C que nos sirve para cargar el teléfono móvil directamente desde la linterna. Quiere decir que la linterna actúa como power bank. Lo volvemos a juntar, lo metemos dentro, hace clic y ya volvería a hacer su función del año. Por aquí también tenemos este otro accesorio, belt holder, un adaptador para el cinturón. Aquí lo vemos. Aquí entraría la linterna, justo aquí dentro. Y esto, pues con este clic, nos lo engancharíamos al cinturón y se puede girar todo lo que queramos y poner la linterna pues enganchada en el cinturón y puede ir apuntándonos el camino e ir con las manos libres. Aquí no llevo cinturón, pero me la he enganchado en el pantalón. Aquí vemos el pedazo de linterna. Podemos ir con el manos libres andando. Aquí la llevaba enganchada con esto. Tiene su velcro, que lo quitamos, estiramos del velcro y sacamos la linterna. Esto es bastante flexible. Comenzamos con la linterna, ¿vale? Aquí trae un candadito que ahora mismo está abierto. Si presionamos, pues se abre la batería. Le quitamos el plastiquito protector. Y aquí tenemos dos pedazos de batería. Las baterías son de 4.800 mAh cada una, lo que nos da una autonomía excelente. Tiene carga rápida, en 2 horas la linterna debe de estar cargada. Las introducimos dentro, echamos el candadito. Carga tipo C, aquí tiene su pestañita para cargarla. Las dimensiones de esta linterna son de 128 centímetros y medio de largo, 56 de ancho o de alto si está tumbada y 28 de ancho por aquí. El peso es de 380 gramos, con las dos baterías incluidas. Es bastante para lo que es una linterna, pero mirad la mano que tengo yo y el pedazo de linterna que se nos queda. Resistencia al agua IP55, a chorros de agua, salpicaduras, polvo, caídas de 1,5 metros y tiene un ventilador integrado impermeable para cuando la batería se calienta mucho. También podemos activar el ventilador normal dándole 5 veces. Vamos a probar. 1, 2, 3, 4, 5. Y se puede escuchar el ventilador. Le damos otra vez 5 veces y se apagaría el ventilador. Cuando la linterna se sobrecalienta mucho, pues se activa solo y cuando se enfría los componentes, pues se desactiva el ventilador. Tiene un modo seguro de 4 clics y la linterna se bloquea para que no se nos active sola. Vamos a comenzar a hacer la prueba. Este es el modo eco, el más bajo, de 10 lúmenes. Tiene una duración de 455 horas. Así no alumbra mucho, pero en situaciones de emergencia pues te puede ayudar bastante. Subimos al modo bajo, que tiene 200 lúmenes, en modo lanzador. Aquí esto no lo he explicado, pero lo explico ahora. Esto es modo lanzador. Si lo pongo en medio, es modo mixto, se encienden las dos. Y si lo pongo en esta de aquí,
de la izquierda es modo inundador. Son 200 lúmenes en cada modo. Si los ponemos en medio, se activan las dos y nos deja con 400 lúmenes 28 horas de duración. Volvemos al lanzador y dejamos pulsado una vez más. Tenemos algo más de potencia. Estos son 500 lúmenes, tanto en un modo como en el otro. Si ponemos los dos, son 1000 lúmenes. Se activan los dos focos, lanzador e inundador, y nos aguanta 11 horas de autonomía. Subimos uno más. Tenemos el modo alto. Este nos da 1500 lúmenes. Si lo movemos al inundador nos da 1800 lúmenes, y si lo movemos al mixto, que juntaría los dos, nos da 3000 lúmenes. Y esto tendríamos 4 horas de autonomía con este modo. Si pulsamos dos veces, estemos en el modo que estemos, se nos activa el modo turbo. Mirad qué pasada es esto. Son 12.300 lúmenes. Se nos ilumina el bosque entero y comienza a funcionar el ventilador. Estos 12.300 lúmenes en un minuto nos baja a 2.000 lúmenes y en otro minuto nos baja a 1.500 lúmenes, y ahí se mantendría durante 3 horas y media. Pues dicho esto, ahora mismo la linterna, de haberla tenido en el modo turbo, está con el ventilador. Esta linterna, ya lo he dicho, es muy potente, hay que tener mucho cuidado con ella. Sirve de cargador portátil. De hecho, vamos a hacer una prueba con un móvil completamente apagado. Vamos a ver lo que nos tarda en cargarlo. Obviamente no voy a poner toda la grabación, pero pondré lo que me ha tardado en cargar el móvil completo. Ya se ha apagado el ventilador, se ha enfriado bastante. Pues aquí tengo la linterna y vamos a poner a cargar con el cable que trae. Ahí lo vemos, lo acabo de enchufar. Está en carga rápida, tiene un 1% de batería. A ver cuánto tarda en cargarnos el móvil al completo. Lo he enchufado a las 22:09 y ya lleva un 3% de batería en un minuto. Acaba de saltar la carga completa. Vamos a ver cuánto ha tardado, y ahí lo tenemos. Son las 23:25 ahora mismo. Ha tardado 1 hora y cuarto aproximadamente en cargar la batería completa. Ya hemos visto las especificaciones, así que acompañadme y vamos a disfrutar de esta increíble cueva probando este cañón que habéis visto. Pues nos hemos venido a una cueva, vamos a explorarla para poner a prueba la linterna Guben X1 Pro. La tengo aquí en mis manos, vamos a probarla, vamos a ponerla en marcha para ver un poquito nuestros alrededores. Vamos a avanzar un poquito por aquí. Aquí llevo la linternita Guben X1 Pro en el modo alto y vamos a ver si no pego por aquí un pellejazo, porque resbala bastante la cueva. Está lleno como de caca de murciélago, pero no veo ningún murciélago. Por aquí hay unas formaciones que son una pasada. Mira, estas lastitas muy pequeñas, pero es que podemos apreciar las gotitas. Mirad cómo se van formando. Esas gotitas, algunas caen y otras van alargando la estalactita. Y aquí tenemos más. Mira qué pasada. Estas sí que son una pasada, mira. Wow. Y aquí pues van cayendo y se van formando las estalagmitas desde el suelo. Lo que pasa que creo que hay demasiado flujo de personas en esta cueva y no se llegan a formar. Mira, aquí constantemente está goteando, no para. Este ahora mismo está a tope. Y aquí vemos dónde va cayendo las gotas constantemente. Va haciendo como un pequeño hoyito, que es ese hoyito de ahí. Qué pasada. Pues aquí en un lateral hay una grieta bastante profunda y tenemos agüita, ahí se ve al fondo, bastante cristalina. Es una pasada. Está muy calmada y no se ven ni pececitos ni nada. He visto que por aquí hay un poquito de acceso a la zona de agua. Voy a ver hasta dónde llego. Tengo una mano con este troncho de linterna, a ver si no me resbalo. Lo mismo no llego al agua de todo, o si llego pero rodando.
he conseguido bajar hasta el agua. Ahí la tenemos. Voy a tocarla, a ver si está fresquita, imagino que sí, obviamente. Pero para eso tengo que soltar la linterna porque con una mano grabo y con la otra tengo la linterna. Todo esto hasta allí está lleno de agua. Lo que creo que no va muy profundo, más de eso. Hay como bastante suciedad. Ahí se activa el ventilador. Buah, qué pasada. Voy a tocar la agüita. Aquí con cuidadito que esta zona resbala. Buah, qué pasada. Es que no paro de alucinar. Voy a dejar la linterna aquí apoyada. Que me haga de luz en el reflejo de la roca. Y nosotros vamos a tocar la agüita aquí. Está bastante fría. Pues mira, me puedo quitar la mierda que tengo en la mano. Es increíble. Estas cosas que me fascinan. Yo sé que para estas aventuras es mucho mejor un frontal. También lo tengo con los amigos de Guben. Pero esta cueva en especial quería utilizar la X1 Pro y darle al modo turbo en mixto y que se haga de día dentro de la cueva porque es fascinante. Mírala, cómo descansa. Respirando. Acabo de subir de por ahí abajo del agua y vamos a continuar explorando un poquito esta cueva. Aquí hay bastante caída, como podemos apreciar, y ahí abajo agua de nuevo. Hay como un terraplén y allí donde está esa cosita negrita es el agua. Vamos a continuar por aquí rebordeando esto. Esto tiene un poco de peligro, yo no sé si esta cueva... No, allí lo que hay es agua. Estoy intentando mirar por ahí abajo, pero todo está rodeado de agua. Hay como un tipo de brida en el techo. No sé si para una antigua iluminación o algo por el estilo. Eso ha sido tarjeta amarilla. Es que esto resbala muchísimo. Está lleno de barro. Mirad, aquí está todo blanco el techo. A ver si podemos llegar ahí de alguna manera. Es que por ahí abajo no me la voy a jugar. Mira qué grieta tenemos ahí. Por aquí. Cruzamos aquí. Esta grietiti. Y subimos aquí. Perfecto. ¡Hostia! Otro resbalón que casi me reviento. ¿De dónde quería ir? Aquí arriba. Esto está todo embarrado, tío. Esto es un peligro. Quería ver estas formaciones blancas que no sé lo que son. Si alguien sabe lo que son, por favor, dejádmelo en comentarios. Pablo, te invoco. ¿Qué son esas formaciones blancas? Si quieres, te hago zoom para que las puedas apreciar mejor y me digas qué son. Porque parece nieve invertida en el techo. No sé si son calcificaciones de caliza o me estoy tirando un señor triple, pero son una pasada. Desde ahí arriba he encontrado este pasadizo por aquí al cual vamos a acceder. No sé hasta dónde, parece que no resbala. Bastante profundo, pero creo que nos lleva al agua, a donde hemos estado antes del agua. Aquí ya resbala un poco. Mirad, es muy profundo. Vamos a poner el modo inundador. Lanzador, perdón. Parece que no resbala por aquí, así que vamos a aprovecharlo. Ah, llega el agua, estoy viendo el agua allí. Pero bueno, vamos a avanzar un poco. Venimos por esa grieta de ahí y nos lleva a esta otra grieta de aquí, la cual estoy viendo, me he agachado aquí un poquito desde aquí arriba, que nos lleva al agua. Le vamos a dar al modo turbo. Uy, este modo no era. Este modo es estrobo, que también está guay. Este es el modo turbo. Ahí sí, que funcione el ventilador. Vamos a poner el lanzador. Ahí. Allí tenemos el agua. La vemos perfectamente. Y todo eso por ahí continúa. Temblique que tengo ahora mismo. Continúa. Mira las estalactitas chiquititas. Y todo eso es agua. Completamente agua. Lo estoy viendo desde aquí un poquito. Que ahí está la orilla del agua. Parecida a la que hemos estado antes. Así que vamos a volver para atrás por ese boquete que hemos salido. Que vaya tela. Ya he salido del boquete de allí. Estoy otra vez arriba en la cueva, a salvo. Voy a dejar por aquí esta aventura de esta increíble cueva. Me ha encantado, me encanta meterme en cuevas
Mira cómo acabo, no sé para qué me pongo camiseta blanca porque me la he guarreado toda y eso que he intentado no mancharme mucho. Voy a darle una vez más al modo turbo de la linterna y poner a prueba esos 12.300 lúmenes que tiene, que son increíbles. Mirad cómo se ilumina completamente todo. Se hace de día aquí dentro. Una vez más, muchas gracias a los amigos de Guben por confiar en mí, y si estáis interesados en este producto os dejo el enlace en la descripción, y si no, por aquí os pondré un código QR para que podáis acceder directamente al producto. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta aventura, déjame un me gusta y sobre todo suscríbete para ayudarme a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao.